Hola Emma, un placer estar aquí, una vez más. El otro día estuve en tu conferencia sobre psicodiagnóstico y la verdad es que me encantó. Nos hablaste de muchas cosas interesantes y me gustaría profundizar en algunas de ellas, si te parece. Dices que tu personalidad es un hecho, que el hecho es justamente tu personalidad. ¿Me lo puedes explicar un poco más? Me pareció muy revelador. Sí, Abdel, sí, tu personalidad es un hecho. Tu personalidad es el hecho, diría, es el hecho. Siempre tenemos que descubrir, si queremos resolver lo que está pasando, lo que existe detrás del hecho, porque tú ves el hecho aparente, pero el verdadero hecho está precisamente en tu personalidad, en lo que existe en ti y se manifiesta en el hecho. Los hechos, Abdón, serían completamente diferentes si esos hechos en la personalidad se hubieran resuelto. Si los hechos en tu personalidad se hubieran resuelto, posiblemente no pasarían esas cosas que pasan, que se manifiestan en hechos externos. Por ejemplo, desde un asesinato, un maltrato, una violación, un abuso. El hecho no es el asesinato, no es el maltrato, no es el abuso, sino lo que existe en la personalidad del que asesina, el que maltrata, el abusador, como aspectos no resueltos en sí mismo que le han llevado a cometer tales actos. A veces escuchamos: la maté porque era mía, porque no podía soportar su ausencia, no podía soportar que fuera feliz. Este es el verdadero hecho. El apego dependiente, la inseguridad crónica, el miedo horrible a la separación, la ausencia de valor personal. Este es el hecho. Y también, pues, personas que mienten sobre ti, que te menosprecian, que compiten contigo. El hecho no es la crítica, no es el menosprecio, no es la mentira. El hecho tal vez sea, pues, la envidia. O alguien que te critique reiteradamente. El hecho no es la crítica, sino a lo mejor la ira encubierta de esta persona. O que te quieran quitar o despojar de aquello que te pertenece por simple avaricia o egoísmo. Este es el verdadero hecho. Es muy posible que atribuyas la causa de tus decisiones, de tus actos, de tu comportamiento a influencias externas. Siempre tendemos a eso, ¿no? O sea, nuestras circunstancias me obligaron a ello, dirás, pero no te engañes. No son los factores externos los que te obligan a tomar o no tomar determinadas decisiones, porque no tomar una decisión también es una decisión, y que tú cometas determinados actos, sino son los factores internos que existen en tu personalidad los que te llevan a cometer ese acto. Otra de tus afirmaciones, que fue muy interesante, la verdad, es considerar que tu vida va acorde a tu personalidad. ¿Tu personalidad crea tu realidad personal? Bueno, que tu personalidad crea tu realidad personal no pretende ser una afirmación basada en algo incomprensible o cuántico, demasiado inalcanzable, como que suene extraño, ¿no? Sino que pretende ser algo muchísimo más simple, Abdón. O sea, más bien es tan simple como entender que tus rasgos de personalidad van a influir claramente en la creación de tu realidad personal. O sea, recuerda que tu personalidad está definida por tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar. Y ya volvemos al tema de los moldes mentales que ya sabes y ya sabéis que me gusta tanto. Por ejemplo, pues una persona que vive anticipándose aversivamente, ¿no? Pues que es un tipo de molde. Pues ¿cómo será su realidad? Pues su realidad será de un gran malestar subjetivo, siempre temiendo que pase algo, ¿no? O la persona que se disocia de sus emociones, que es otro molde mental, que se desconecta de sus emociones, que no se implica, pues se imagina también cómo será su realidad y cómo se relacionará. La persona que le falta atrevimiento, que no toma decisiones. O la persona con oblicuidad cognitiva, que evita y evade hacer frente a los problemas. O las personas que tuvieran un pobre dominio de sí mismas. O un exceso de control, ¿cómo sería su vida? O las personas de bajo ánimo o de baja implicación. O las personas que se focalizan en la carencia.
La focalización en la carencia genera un malestar que es increíble, o sea, es que se les escapa la vida. Incluso pues las personas con estilos de apego dependiente, dímelo tú, con enamoramientos donde hay todo menos amor, o sea, que pierden su voluntad, ese apego ansioso que genera tanto sufrimiento, o lo contrario, el estilo de apego evitativo. ¿Cómo serán estas relaciones y la realidad? Uno buscando desesperadamente el compromiso, el otro huyendo de él, evitando la intimidad. O sea, una persona buscando desesperadamente ese compromiso, ¿no? Esa dependencia, la otra persona huyendo de él, evitando la intimidad. O sea, lo más curioso es que al final se atraen, tienden a encontrarse. Las personas evitativas se sienten atraídas por esa sensibilidad y esa emocionalidad del apego ansioso, y la personalidad ansiosa, a su vez, dependiente, pues se siente atraída por la independencia del evitativo. Ya te puedes imaginar pues cómo será la realidad de estas personas y de cómo será su relación. Esas personalidades, por ejemplo, también que no saben encajar la frustración o encauzar sus emociones, porque al final las emociones son las que dan el sabor, ¿no? Y tienen que saber, o sea, tienen que utilizarse inteligentemente, de ahí viene la inteligencia emocional. O sea, todos esos moldes mentales, con todas esas emociones que sientes a partir de lo que piensas, va a construir tu realidad personal. Por eso también afirmas que tu vida es una verificación constante de tu personalidad, de tu forma de ser y estar en el mundo. Sí, claro, es un poco lo que hemos dicho antes. Si tú estás construyendo tu realidad personal, pues tu vida va a ser una verificación constante de tu personalidad. Fíjate que en psicología tendemos mucho, o se tiende mucho, a analizar el pasado, o sea, para comprender pues por qué hemos llegado a tener la vida que tenemos, encontrando pues las causas que existen y que están detrás de nuestra realidad personal, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí. Y pensamos que indagando en el pasado, pues vamos a comprender mejor nuestra realidad personal. Sin embargo, al final, el pasado ya está evidenciado en tu personalidad. O sea, ya está expuesto en el momento presente, ya viendo tu vida en la actualidad y cómo tu vida pasada ha marcado tu personalidad, ya podemos ver por qué tu vida es como es, pero la vemos en el momento presente. Tenemos que conocernos tal cual somos en la actualidad. Porque ese pasado al que queremos constantemente acercarnos, se revela en nuestra personalidad, se muestra a través de ella. Y al final no hay mejor información, ya lo he dicho también muchas veces, acerca de ti mismo, que la que está recogida precisamente en tu personalidad. Pero, ¿realmente podemos cambiar nuestra personalidad? La verdad es que te podría dar pues un sinfín de ejemplos en los años que llevo como psicóloga de cambios en la personalidad, que es precisamente el papel del psicólogo, ¿no? Poder influir y acompañar en estos cambios que son absolutamente gratificantes, y lo que más me gusta es descubrir esa excepcionalidad del ser humano, cómo somos capaces de mejorar, cómo somos capaces de generar bienestar, de generar felicidad, de generar calidad de vida, de generar relaciones conscientes, sí, podríamos crear un mundo realmente de plenitud con cambios en nuestra personalidad. Incluso nuestra manera de pensar, de ser y de estar en el mundo. Te voy a responder claramente, pues sí, la personalidad, de nuevo, tiene que ver con tu forma de pensar, sentir y tomar decisiones, pues puedes cambiar tu forma de pensar, de sentir y de tomar decisiones. Por supuesto, existen una cierta predisposición ya. Tenemos unas predisposiciones personales,
que están muy marcadas ahí, pero al final, alcanzando la madurez psicológica, alcanzando y llegando a la reflexión, a la comprensión, podemos voluntariamente y con razonamiento cambiar nuestros puntos de vista, que de alguna manera si cambiamos nuestros puntos de vista, nuestros moldes mentales y como consecuencia nuestras emociones y como consecuencia nuestros actos, pues nuestra vida cambiará, nuestra realidad cambiará y posiblemente también hayamos cambiado nuestra personalidad. Por supuesto, hay personas violentas que se han convertido en personas pacíficas. Y no quiero decir personas violentas que ya no son violentas, porque sería lo mismo. O sea, soy violento, pero ahora estoy en la no violencia. No, personas que de la violencia han pasado a la paz. Incluso de la ira y la culpa han pasado al perdón, a la comprensión. O sea, han hecho cambios en su personalidad y han podido cambiar aspectos de su personalidad que repercutían de forma negativa en su realidad personal y en su manera de relacionarse. Pero para eso tienes que hacer un autoanálisis francamente serio y profundo y ser capaz de poner esas cartas encima de la mesa. Y para esos cambios en nuestra personalidad, esos cambios en nuestra forma de pensar, de sentir y de tomar decisiones, fíjate tú, si cambiáramos nuestros pensamientos, muchos pensamientos condicionados que nos llevan al conflicto, a la lucha, a la batalla, a las batallas internas, a las batallas externas, todo depende del pensamiento. Si creciéramos y mejoráramos nuestra personalidad, si reflexionáramos, meditar tiene que ser eso, no solamente poner la mente en silencio, sino que pudiéramos reflexionar, verdaderamente reflexionar con una profunda atención, con espíritu crítico y observáramos hacia dónde nos llevan nuestros pensamientos, las barbaridades que hemos hecho a causa de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, que eso está marcado en nuestra personalidad. Pues posiblemente si equilibráramos y armonizáramos nuestra personalidad, pues viviríamos en un mundo mejor, no tengo ninguna duda. Y ya sabes que siempre hago referencia a los 3 valores universales que considero que son la verdad, la bondad y la belleza. O sea, ¿cómo sería nuestro mundo si realmente viviéramos desde la verdad, la bondad y la belleza? ¿Y cómo se llega a la verdad, a la bondad y a la belleza? Pues pensando, con discernimiento. Y esa capacidad de discernimiento se refleja en nuestra personalidad. Así que soy partidaria bueno, ya lo sabes, como profesional de la psicología, y de eso nace Único, ¿no? Como unidad de psicodiagnóstico y evaluación de la personalidad, porque la idea es mejorar como personas más allá de la patología, e incluso antes de que la patología se manifieste, porque muchas veces también la enfermedad surge. Mira, la propia enfermedad, por ejemplo, muchas de las enfermedades son causadas por malos hábitos. Y esos hábitos, ¿quién tiene el mando de esos hábitos? Tú como persona. Esos hábitos, esos patrones de respuesta que están en tu personalidad. Hubo una reflexión más, una afirmación que me hizo realmente reflexionar. Porque dices que frente a las circunstancias, no existe un ahí fuera sobre el que actuar, sino que existe un aquí dentro. ¿Te refieres a que se tiene que actuar en uno mismo? Eso es algo que he podido comprobar y que francamente es así. Pretender resolver lo externo, tus circunstancias externas, sin resolver tus circunstancias internas, lamentablemente no servirá de mucho, no sirve de mucho, porque lo que ocurre ahí fuera, en el exterior, es una realidad. Por supuesto es una realidad, pero lo que ocurre dentro de ti, en tu interior, es también otra realidad. Tenemos que reconocer
nuestras propias debilidades, nuestras propias limitaciones, ¿no?, en nuestra realidad psicológica, para poder tener pues una mayor comprensión de esa realidad externa, qué está pasando, ¿no? O sea, por un lado vemos lo que está pasando, pero a la vez tenemos que saber también y entender qué me está pasando. Piensa, por ejemplo, que hay veces que un problema que aparentemente es sencillo te puede hacer sufrir muchísimo y puede llegar a derrumbarte y desmoronarte por completo como consecuencia de una falta de estabilidad personal, o sea, como consecuencia de una falta de equilibrio en tu personalidad, con esas variables desajustadas, y algo que parecía simple en un principio volverse algo verdaderamente complicado de resolver. Y al contrario, hay veces que personas que se enfrentan a situaciones pues complejas y complicadas, de repente demuestran cualidades maravillosas y extraordinarias dentro de sí que antes desconocían. Esa realidad externa es una realidad, pero luego tu realidad interna es otra realidad que encima va a tener un efecto sobre la manera de responder a esa realidad externa. Siempre al final, todas las situaciones problemáticas, hablando desde el punto de vista de la psicología, ¿no?, de las circunstancias de vida y cómo tenemos que hacer frente a ellas desde lo psicológico, se van a resolver desde el entendimiento y la comprensión de nuestra realidad psicológica. Lo he dicho muchas veces, analizando y examinando de manera objetiva cada aspecto de nuestra personalidad, siendo capaces de cuestionarnos, ¿no?, de tal manera que podamos reconocer en nosotros y aceptar pues esas debilidades y limitaciones que no nos permiten o que afectan a nuestra realidad personal y hacer frente, o no nos permiten hacer frente a las circunstancias. Pero ¿cómo procesamos? ¿Cómo podemos procesar lo que ocurre ahí fuera? Esta va a ser una respuesta corta, porque lo procesamos. ¿Con qué lo procesamos? Con nuestros moldes mentales. Así es como procesamos lo que ocurre fuera, con tus moldes mentales. Porque además construimos la realidad con esos moldes mentales, y mucho de nuestra capacidad de adaptación, de nuestra felicidad, de nuestro rendimiento, de nuestra forma de responder a lo que acontece en la vida, va a depender de nuestra forma de interpretar. El momento donde nos explicaste que no hacía falta ni ir a ver a videntes, ni a personas que leen el futuro, porque tu personalidad ya es la mayor fuente de predicción, ¿no? Me pareció súper curioso. Explícame o explícanos un poco más. ¿Realmente, si quieres predecir tu futuro, tienes que conocerte a ti mismo? Les voy a explicar con un ejemplo. Yo suelo pedir un ejercicio a las personas que se han evaluado, que consiste en escribirme una carta desde el futuro, ¿no? Pues según vea, a lo mejor digo, pues mira, han pasado 5 años y me escribes a mí, han pasado 7, han pasado 10, según vea, y teniendo en cuenta esas variables que están a lo mejor en su personalidad desajustadas, y verse cómo será su vida si siguen así, con estas características. Y es muy curioso que una persona a la que le pedí esta carta me viene a sesión con la carta con cambio. Bueno, suelo pedir, perdona, no lo he explicado bien, pido 2 cartas, una sin cambio a mí, desde el futuro, una con cambio y otra sin cambio. O sea, cómo será mi vida en 5 años, pero ya están ahí. O sea, es como que se trasladan ahí y me escriben a mí. O sea, querida Emma, hace 10 años que no te veo, te cuento cómo es mi vida, ¿no? Y me cuentan y lo sienten, cómo es su vida sin cambio. Y otras, cómo es su vida con cambio. Y en esta ocasión la persona me trae una carta, la carta solo con cambio. Y yo le comento, y la de sin cambio, y me dices que no estaré. Entonces, verdaderamente, tu personalidad puede resultar de lo más predecible, y siempre repito que con muy poco margen de error. Incluso he hablado de probabilidades, ¿no? Que si aplicábamos esos cálculos de probabilidades a los rasgos de personalidad, podíamos realmente predecir el futuro.
Y de hecho lo hemos visto, o sea, es que a veces hemos dicho, es que esta persona si no hace este cambio estará así, y a lo mejor no ha seguido o no ha querido al psicólogo y vemos que efectivamente ha pasado lo que tenía que pasar. O sea que el valor predictivo de tu personalidad es incuestionable y al final, si quieres conocer pues de dónde vienes, tenemos que contemplar nuestra personalidad, y si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que contemplar también nuestra personalidad. ¿Y eso que dijiste de que solo existe el pasado y el futuro? Porque en estos momentos se habla tanto del poder de la hora, del presente. Es una manera de decirlo, ¿no? Que al final yo estoy convencida de que realmente solamente existe el pasado y el futuro. Por supuesto, los cambios los hacemos en el ahora, en el presente, pero en realidad, Abdom, lo que tú eres ahora viene del pasado, reflejado en el presente. Y ese presente que traes del pasado, si no cambias, se convertirá en futuro. Por lo tanto, es como en un círculo, ¿no? Estamos constantemente viviendo en el pasado y el futuro, en el pasado y el futuro, porque ese pasado se expresa en el presente y ese pasado que se expresa en el presente seguirá expresándose en el futuro. Por supuesto, el cambio se hace en el ahora. ¿Y cómo? Pues con autoconocimiento. Ahora, en este momento, me conozco a mí mismo o a mí misma y hago los cambios necesarios para transformarme en una nueva persona que quiere vivir en bienestar, en plenitud. Y con respecto a la ley de la atracción, otro mito que pusiste en tela de juicio. No pretendo ser un juez crítico o una jueza crítica con la teoría de la ley de la atracción, porque yo pienso que en realidad no atraemos nada, pienso que lo vamos a buscar. Es decir, nuestro pensamiento, las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, influyen en nuestras elecciones. Es como que lo que hemos incorporado a nuestro cerebro se acaba convirtiendo, pues eso, como un radar, y el cerebro va a buscar siempre la confirmación de aquello que hemos registrado en nuestra memoria. Pues la vida es dura, ¿no? Y de alguna manera pues oliéramos instintivamente pues esas situaciones de dureza y el cerebro buscara lo que le es conocido, y en este caso pues no sé, anclarse en el dolor, pues en la carencia, en lo imposible, como que eligiéramos constantemente situaciones, personas, sí, como un radar. O sea, y la vida seguiría siendo pues dura para nosotros. O sea, el cerebro busca coherencia con las creencias que constituyen nuestro software particular, esa base de datos que hemos ido creando en base a nuestros recuerdos, y busca constantemente pues tener ese nivel de congruencia. Por eso nos boicoteamos, ¿no? Y por eso nos metemos en las mismas historias una y otra vez, porque estamos continuamente metidos o llevados o dirigidos por el subconsciente. Entonces, no es que lo traigas, es que vas a buscarlo. Un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues la persona, fíjate con el ejemplo de los estilos de apego. O sea, la persona que tiene un estilo de apego ansioso no es que esté atrayendo en sí, sino que irá a una fiesta y de alguna manera detectará al evitativo. Parece que lo atraiga, pero en verdad irá a buscarlo, se fijará en el evitativo, y el evitativo a la vez se fijará e irá a buscar a la dependiente. Es algo así, no sé si me explico bien. Otra cosa más, esta frase también me pareció muy reveladora. A tu personalidad no te la creas, obsérvala. Es una manera de decir que a tu personalidad tienes que mirarla de forma objetiva, porque si te identificas con ella es cuando realmente nosotros mismos nos etiquetamos y podemos caer en este error. Y entonces es cuando viene el uy, mejor no saber,
ese uy, mejor no saber que siempre repito, porque claro, al identificarnos nos da miedo saber, no queremos enfrentarnos a la realidad sobre nosotros mismos y por eso digo que tienes que observarla, ¿no? Porque la has ido construyendo y tienes que poder mirarla con distancia para poder hacer esos cambios sin identificarte con ella, sin hacer esa simbiosis, ¿no? Es que tu personalidad la has ido construyendo y podemos cambiarla, pero para eso tienes que verla pues seriamente, objetivamente, críticamente. Y ahora, en concreto, sobre el psicodiagnóstico, nos presentaste Único, la primera unidad de psicodiagnóstico avanzado en nuestro país, que actualmente estáis en Barcelona y en Madrid, aunque sé que estáis llevando a cabo proyectos y evaluaciones en otras ciudades y en otros países. Así que, si te parece, te hago un par o tres de preguntas al respecto. Háblanos de Único, háblanos del psicodiagnóstico y háblanos también de por qué es avanzado. Empecemos por Único. Bueno, háblanos de Único, háblanos del psicodiagnóstico y háblanos también del por qué es avanzado. Bueno, gracias Abdón por darme la oportunidad de hablar un poco de la unidad de psicodiagnóstico, que ya sabes que a la que estoy poniendo muchísima intención, porque para mí nace verdaderamente de la responsabilidad. Creo que estamos en un momento crítico donde estamos entendiendo la importancia de la psicología, ¿no? Empezando por Único, pues Único es una unidad de psicodiagnóstico. Es una unidad de psicodiagnóstico enfocada al autoconocimiento, al desarrollo y al bienestar, que pone pues, a tu disposición, o sea, a la disposición de la población en general, de la organización, de las escuelas, o sea, de la población en general, las herramientas más avanzadas de medición y psicología. O sea, contamos con pruebas e instrumentos de evaluación diseñados y avalados científicamente por los centros más prestigiosos del mundo. Lo que hacemos es construir voy a decirlo así, una radiografía íntegra de tu personalidad, que nos permite ver, identificar, descubrir qué aspectos o rasgos de tu personalidad están siendo beneficiosos en tu vida y cuáles son los que interfieren o limitan pues, ese desarrollo y esa realización personal. Esto es información básica, ¿no? Porque al final ya sabemos, y lo he repetido también muchas veces, que el bienestar no es algo que te sucede, sino que es algo que tú creas. ¿Y el psicodiagnóstico? ¿Qué es lo que medís exactamente? Yo suelo explicarlo de esta manera. O sea, a quien venga lo vamos a desnudar al completo, pero al completo. Es muy parecido a como si te hicieras un chequeo médico, ¿no? Te tomamos lo que yo llamo, que está mal decirlo porque es metafórico, pero siempre lo explico así y lo explico de esta manera en consulta. Te tomamos la temperatura psicológica, o sea, cómo estoy hoy en términos de malestar o de bienestar subjetivo, ¿no? Cómo se siente la persona. Luego hacemos como una analítica, pues esos aspectos de la personalidad que se pueden haber desviado hasta incluso convertirse en una patología, o sea, identificamos rasgos, patrones e incluso alteraciones e incluso trastornos. Y luego contamos con los profesionales necesarios para dar respuesta, ¿no?, a estas alteraciones. Luego evaluamos toda la estructura de tu personalidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Desde la estructura. También pues, los moldes mentales, esa prueba maravillosa que a mí me encanta porque creo que es lo que más determina nuestra forma de construir la realidad. Los moldes mentales, como tú construyes la realidad cognitiva y afectivamente. Evaluamos también la inteligencia emocional, cómo percibes las emociones, las ajenas y las propias, cómo facilitas tu mundo emocional, cómo comprendes las emociones, cómo te manejas. Evaluamos también los estilos de apego, evaluamos las motivaciones, evaluamos competencias socioprofesionales, o sea, todo un abanico que nos permite ver toda tu realidad personal. Y a partir de ahí determinar los cambios necesarios para pues, producir
esos cambios en la personalidad que hemos hablado antes. Piensa que, en definitiva, un psicodiagnóstico es un proceso de evaluación y análisis que permite poner al descubierto y conocer en profundidad pues, la estructura de tu personalidad. ¿Para qué en general? O sea, ¿para qué? Pues para facilitar precisamente la comprensión de uno mismo. Y ahora te diría pues toda la información que damos en la web, ¿no? y que lo podéis leer, porque tu personalidad, pues ya lo hemos dicho, influye no solo en la forma que tienes de percibir el mundo que te rodea, sino también en cómo tú construyes la realidad personal y el rumbo que está tomando tu vida. Y que en tu personalidad pues existe todo un campo de información que debes conocer para poder comprenderte y entenderte. También está especificado en nuestra web. Es tu personalidad la que te crea obstáculos, dificultades y problemas, y es tu misma personalidad mejorada la que al final te saca de ellos. Vamos, pues teniendo en cuenta la cognición, la emoción y la conducta. ¿Y por qué es un psicodiagnóstico avanzado? Es avanzado no desde un punto de vista comparativo, ¿no? Haciendo una comparación, somos más avanzados que tú. No pretende ser esto. Es avanzado porque nos adelantamos, porque queremos llegar antes de que el malestar se produzca, de que la patología se manifieste. Por eso es avanzado. Conecta con esta frase que siempre digo, que no te pille desprevenido, porque al final te pilla desprevenido. Y pienso que el primer paso para generar bienestar, para una vida plena, es precisamente el autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Es la base al final. Porque imagino que debéis tener una red de profesionales, ¿verdad? Tenemos una red de profesionales, sí, desde psicólogos clínicos, coach, psiquiatras, consultores. Sí, contamos con una amplia red de profesionales que colaboran con nosotros. En consecuencia, para acabar un poco, ¿un buen psicodiagnóstico lo es todo? Más que un buen diagnóstico lo es todo, el principio y la base de cualquier intervención, desde el punto de vista de la medicina o desde el punto de vista de la psicología, es el buen diagnóstico. Es gran parte del éxito, el buen diagnóstico. Para finalizar, todo empieza en ti y todo acaba en ti. Es una buena afirmación para terminar. Todo empieza en ti y todo acaba en ti. Así es. O sea, todo empieza en ti frente a los sucesos, hemos dicho. Todo empieza en ti. O sea, pasa algo, tu interpretación empieza en ti y todo acaba en ti. Dependerá de cómo tú actúas y respondes a ese suceso. O sea, al final, en ti está la interpretación y en ti está el sentimiento y en ti está la respuesta, para bien o para mal. Esperemos que sea para bien. ¿Y qué quería hacer hincapié en algo, Abdón? Porque tampoco quiero generalizar. Soy una psicóloga básicamente de adultos, o a partir de una edad donde la persona ya puede utilizar el pensamiento, ya puede pensar de una forma madura, porque, por supuesto, pasan cosas en la niñez y en la infancia donde esos niños, ¿qué van a pensar de lo que les sucede? Entonces ahí no quiero. Todo empieza en ti, en un niño que está sufriendo abuso, maltrato, violación, pobreza, falta de recursos. O sea, no voy a decir, todo empieza en ti y todo acaba en ti. Por supuesto, estoy hablando desde la psicología adulta, cuando ya eres un adulto, ya eres capaz de pensar cómo puedes incluso integrar y trascender el pasado y hacer cambios en tu personalidad. Porque, por supuesto, hay etapas de la existencia donde nuestra capacidad cognitiva
es limitada precisamente pues, porque no ha evolucionado todavía nuestra capacidad cognitiva. Y entonces me reservo mi forma de hablar para los casos que llevo, que es a partir de 14 años, ¿no? A partir de esa edad donde existe ya un razonamiento deductivo, lo que también llamamos, bueno, lo llamamos el periodo de las operaciones formales, donde existe también esa metacognición, esa capacidad para poder reflexionar sobre tu propio razonamiento. Como punto final diría, toma el camino del autoconocimiento, indaga en tu personalidad, porque no hay nada en la distancia más allá de ti. Muchas gracias, Emma. Como siempre, un placer estar aquí contigo.